¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén viendo esta nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna, programa que siempre decimos dedicamos a no perdernos en ese inmenso laberinto que es la mitología. Hemos vuelto, o he vuelto, después de unas semanas dedicadas a recrearnos, a confesar y tal. Aquí estamos nuevamente en un jueves para seguir pensando algunos temas relacionados con la mitología en general. Sebastián ha hecho un trabajo impecable en sus últimas emisiones en torno de los misterios órficos, pitagóricos, eleusinos. Ha cerrado el ciclo, digamos. Yo voy a seguir pensando en algunos temas que cruzan varias mitologías. Y en este sentido me gustaría hoy retomar un tema. Voy a empezar con un un comentario mítico sobre un episodio de la mitología guaranítica, a la que quiero mucho por razones que ustedes ya saben, pero que me permite también empalmar con otras mitologías y pensar en un tema que surge a partir de estos mitos y que de alguna manera siguen abonando o siguen demostrando esto que decimos siempre: el mito es la única forma que ha encontrado, o la primera forma que ha encontrado el ser humano en un estado de conciencia muy particular, acaso, como dice Sebastián, de una percepción suprarracional. El mito permite que circulen verdades de la condición humana que el lenguaje ordinario no puede decir de manera clara y precisa. Ya me voy a explicar un poco mejor, porque si no parece que estoy siendo muy críptico. Pero si vamos a la mitología guaranítica, mitología guaraní puntualmente, vamos a encontrarnos con que hay, bueno, ya he hablado en algún momento del mito guaraní, la creación por la palabra, de Ñamandú, el dios autogenerado que nace primero como una raíz de árbol, luego crea su tronco, la copa, etc. Pero a mí me gustaría pensar hoy en una segunda instancia de creación mítica, ¿no? Porque bueno, todo el ciclo mitológico guaraní, que en realidad ciclo mitológico es una forma muy elegante de decirlo, no es que hay alguien que haya registrado, recopilado y ordenado todo esto en un ciclo. Está, por supuesto, el enorme trabajo que hizo León Cadogan en el Aguirapultá, que es un compendio de poemas que recopiló entre los tupí guaraníes durante varios años, y de alguna manera ahí hay un registro escrito de tradición oral de cómo fue la creación del mundo. En definitiva, no tenemos un documento oficial o un documento, ¿cómo decirlo?, filológico de enjundia sobre la mitología. Lo que hay es, por supuesto, una tradición oral enorme, que se repite y se mantiene entre las distintas derivaciones de las tribus guaraníticas. Entre ellas, luego de la creación del mundo, luego del gran diluvio lanzado por Ñamandú como castigo por adulterio, y la pérdida de la tierra sin mal, y en el momento de habitar en la tierra nueva, en el Uipcajú, surge también la necesidad de justificar o de pensar la existencia de otros dioses. Y de los muchos dioses que ha creado, o que han, ya, semidioses, dioses derivados de Ñamandú, uno de los más importantes, que es de alguna manera el que persiste en las leyendas, es el dios Tupá. Tupá. Tupá a la vez significa cama en guaraní. Tupá es como, Tupanoi es hacer la señal de oración. Con lo cual, el dios Tupá no solamente es un dios creador, sino que se convierte en el intermedio para luego entender a Dios, al Dios cristiano, al Dios católico, ¿no? Cuando los jesuitas evangelizan,
y llevan la fe a los guaraníes. Después discutimos si fue impuesta o qué sé yo, no es motivo de este video. Usan la palabra Tupá. Tupá es como Zeus, Dios, Teos. Bueno, en el guaraní es Tupá, no es Ñamandú. Tupá es el Dios supremo. Y es el creador, Tupá, de la luz y de la raza guaranítica. Fíjense cómo los guaraníes son magníficos en este sentido, porque son muy poéticos, ¿no? Tupá es el dios de la luz, que nace en el Cuarajú, en el sol, y se casa con Arasú, la madre del cielo, y ambos habitan en el Yasú, que es la luna. O sea, es un ciclo solar, lunar, terrestre, o sea, todos los elementos planteados ahí, digo. Y hoy se siguen manteniendo esas palabras. El Cuarajú es el sol, el Yasú es la luna, Ará es el cielo, la madre del cielo se casa con Tupá, ¿no? O sea que ya vamos viendo que hay una unión de ciertos elementos. Ya desde la filología, ¿no? Desde las traducciones hay unos elementos. Cuestión que Tupá y Arasú crean a la pareja primordial, Su-Pabé, Ru-Pabé, padre de los pueblos, madre de los pueblos. Esta pareja está creada a partir de arcilla y el jugo de las hierbas y hojas naturales, por supuesto. Estamos hablando de una tradición mítica que se funda en el monte, ¿no? En la selva. De esta manera tienen, bueno, muchos hijos. Los hijos de Tupá y Arasú, Su-Pabé y Ru-Pabé, tienen varios hijos, y entre ellos el más importante es Marangatú. ¿Por qué digo que es Marangatú? Porque Marangatú va a ser el protagonista de una historia en la que van a surgir unos seres que ya voy a mencionar ahora, que tiene que ver con lo siguiente. Perdón, hago un pequeño paréntesis. Tupá no solamente tiene hijos, sino que necesita, o por lo menos por razones de tradición, necesitamos entender de dónde surgen otras cuestiones de la condición humana. Entonces va a crear dos elementos, dos espíritus: el espíritu del bien, Angatupurú, y el espíritu del mal, Tau. Y luchan continuamente el bien y el mal, ya hay un dualismo ahí. Pero Tau es el espíritu del mal, lo negativo, aquello que está más allá de lo posible, ¿no? Del bien, por supuesto, está contrario al bien. Tienen una lucha constante. Bueno, vuelvo entonces a Marangatú, ¿no? Uno de los hijos de Su-Pabé y Ru-Pabé. Tiene una hija. Marangatú tiene una hija que se llama Keraná. Keraná es una mujer bellísima, hermosa, admirable, por supuesto, ¿no? Todo mito tiene un grado de hipérbole y de exageración interesante, pero Keraná es una mujer bellísima, bellísima, y por supuesto genera la pasión de Tau. El espíritu del mal se enamora de Keraná y la secuestra, por supuesto. La secuestra porque ella no le corresponde, aparte es la hija del hijo de un dios, es un espíritu maligno, qué sé yo qué. Y sucede lo siguiente: Tau tiene secuestrada a Keraná y con ella engendra 7 hijos. Y esos 7 hijos son 7 mesinos y son seres monstruosos. Son los 7 grandes monstruos, los 7 seres monstruosos que generan una cantidad enorme de leyendas luego, por supuesto, y que al día de hoy siguen siendo parte de la tradición cultural,
del conocimiento popular entre los guaraníes, por supuesto en Paraguay, que es lo que conozco, y sigue generando esa sensación de esto existe, ¿no? Esos seres míticos, legendarios, que son 7 monstruos, que tienen una particularidad muy interesante. Son monstruos, ¿cómo decirlo? No solamente ambiguos, sino que son híbridos. Son monstruos híbridos. Los hijos de Tau y Keraná son 7 monstruos que van a luego, por supuesto, enfrentarse en una guerra terrible. Van a ser consumidos por el fuego. Keraná se va a sacrificar. Entonces, estos 7 monstruos son, como decía, híbridos. El primero es un perro iguana. Es un perro, una bestia con forma de perro casi salvaje, y una iguana, el teyú yaguá. Teyú es iguana o lagartija, yaguá es un monstruo terrible. El segundo monstruo, sobre esto en algún momento vamos a hacer unas ampliaciones, es el Mboi Tu'i. Mboi quiere decir en guaraní víbora, serpiente. Tu'i es un loro, o sea, es la víbora loro. La serpiente alada, la serpiente emplumada. Bueno, van viendo que hay algunas cuestiones ahí que son interesantes. El moñay es una especie de duende monstruoso, horrible, deforme. El Yasü Yateré, que también es un duende de cabellos muy rubios, pero de un espíritu bastante maligno, es el duende de la luna, Yasü Yateré, ¿no? Al día de hoy se sigue diciendo que si uno sale en la siesta por el monte y empieza a silbar determinada melodía, es porque el Yasü Yateré, este duende de los bosques, te está esperando y te va a secuestrar y te va a llevar a su morada en la luna y no te va a largar más. Entonces por eso conviene no ir al monte en horas de la siesta solos, porque corremos el riesgo de que el Yasü Yateré nos lleve. Bueno, en fin, eso se sigue creyendo hoy en Paraguay. Igual que el famoso pombero. El pombero es otra cosa, es una derivación legendaria que se comparte en distintas regiones. Bueno, Pie Grande, el pombero. Curupí, que es otra bestia. El Ao Ao, que es una bestia también bastante deforme. Y la séptima bestia es el Luisón o el Lobezón. El Lobezón, ¿no? Es el hombre lobo, ¿no? Y tenemos entonces el espectro de todas las monstruosidades posibles. ¿Por qué me estoy deteniendo en este mito o en este relato y ya me estoy un poco derivándome en algunos temas? Porque en la mitología guaranítica encontramos como un ejemplo de muchos que podríamos citar la presencia de estos seres monstruosos que nacen del espíritu del mal con una ser mortal, o sea, con una mortal, con Keraná. Es decir, por supuesto es parte de la construcción mítica, ¿no? Pero si nosotros pensamos en estos 2 minutos y pensamos en los distintos monstruos, no solo de la mitología, de la literatura, bueno, no quiero meterme ahora a pensar cosas que tal vez ya hemos dicho en la última página, pero digo, ya desde el mitologema de lo monstruoso, o sea, desde la construcción de la idea de algo totalmente fuera de la armonía conocida, el monstruo, ese ser bestial, porque en principio es una bestia, ahí tenemos una serie de elementos que surgen desde la condición humana más absoluta. El monstruo en realidad vendría a representar aquello que se nos muestra como terrible, aquello que nos altera, aquello que nos saca del lugar, para demostrar que hay algo más allá de nuestra capacidad perceptiva que nos acecha, que nos amenaza. El mal. Esa otredad que es el mal tiene que expresarse, tiene que representarse de una manera horrible, de una manera espantosa, de una manera no humana,
pero a la vez casi humana. Si pensamos un poquito en el concepto etimológico de monstruo, el monstruo es la manifestación de una otredad imposible de comprender. Viene del latín monstrum, con doble U, alteración del latín monstrum, que significa prodigio, monstrum, prodigio. Monstruo por influjo de monstruosus, monstruoso, originariamente era voz religiosa que designaba un prodigio que reflejaba la voluntad de los dioses, y de ahí se aplicó a un objeto o ser de carácter excepcional. Bueno, cada tanto yo escucho a algunos amigos que califican, esta persona es un monstruo, ¿vieron? Cuando uno dice, este tipo es un monstruo, como diciendo, es algo fabuloso. En el caso del origen etimológico de la palabra monstruo, en tanto mostrar o en tanto prodigio, adquiere justamente aquello que tenemos que ver, no tenemos que ocultarnos del monstruo. El monstruo se nos tiene que mostrar en su mayor deformidad. Bueno, Dioniso, no, la cara de espanto, de horror, ¿no? De terror. Porque justamente es ese terror, es esa confirmación de que hay algo que nos excede, de que hay algo espantoso, de que hay algo terrible, lo que justifica justamente la idea de que hay un dualismo en la condición humana. Aquello que se nos muestra terrible, como estos monstruos espantosos del mito de Tau y Keraná, son producto, además son 7, bueno, una cuestión ahí mística, simbólica, son producto, ¿sí?, de la intervención del mal en el mundo. O sea, el mal es monstruoso. Después, por supuesto, la literatura va a hacer con esto, va a ser una fiesta, ¿no? Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, Moby Dick, ¿no? Las distintas bestias, los vampiros, ¿no? Pero hay una ambigüedad justamente en lo monstruoso. Lo monstruoso es justamente ese límite que no podemos terminar de cruzar, que no podemos terminar de entender como seres humanos. El monstruo se nos manifiesta como justamente lo que debe mostrarnos aquello que somos, pero que no podemos comprender, entonces hay que mantenerlo ahí, en el límite. El monstruo es acaso aquello que oculta, el monstruo está oculto, acecha, pero a la vez desoculta, se nos muestra lo que no podemos ver, lo que no queremos ver, o tal vez lo que no podemos tolerar de nosotros mismos, ¿no? Es decir, hay algo allí que se manifiesta para advertirnos, justamente. Cuidado. Quizás esto no se pueda tolerar, entonces hay que tener mucho cuidado. Más adelante diremos, entonces, que el monstruo, en definitiva, o sea, lo monstruoso, míticamente hablando, en primera instancia representa una alteridad, ¿no? Una otredad. Luego tenemos esta cuestión de que lo monstruoso, en este caso, se manifiesta o se expresa en una zona, hablábamos vez pasada, las zonas liminares, ¿no? Zonas de cruce, altermundos y demás. El monstruo es algo que acciona y opera en una zona liminar. Opera en el monte donde no hay civilización, en el caso de la mitología guaranítica, en una cueva que es un espacio cerrado dentro de una montaña, o sea, lugares inhóspitos, ¿cómo se dice? En los pantanos, ¿no? Monstruos del pantano, en la noche, acechan en la noche y duermen de día, o sea que siempre hay una cuestión híbrida, híbrida en tanto espacio, y ahora fíjense lo interesante, ¿no? También híbrida en cuanto a la forma. Es animal, humano, bestia, o una hibridación de bestia, ¿no? Un perro loro, un perro iguana, una serpiente loro con alas. Entonces, y esto ya estaba en los bestiarios medievales, o sea, luego se replica, en los bestiarios medievales. Tomen cualquier bestiario medieval, pueden buscar ahí, y van a encontrar una enorme cantidad de híbridos, ¿no? De cosas, el hipógrifo. Es un dragón caballo con cabeza de caballo y alas y es a la vez una águila, ¿no? El hipógrifo.
También tenemos la figura de la serpiente alada. Bueno, sobre la serpiente alada vamos a dedicar un programa especial, pero lo que quiero plantear es esto. Cada vez que aparece un monstruo en la mitología, no solamente es en función de lo terrible y lo ominoso y lo terrorífico, sino que en definitiva lo que está escondiendo, lo que está mostrando esa manifestación monstruosa es la materialización justamente de lo insondable, que forma parte también de nuestra condición humana. Nosotros somos, en definitiva, ese monstruo. Y se nos tiene que mostrar de esa manera, fíjense, mostrarse de esa manera para generarnos un estado de erizamiento, es decir, ojo. Por supuesto que esto es un análisis que estamos haciendo luego de haber decantado los mitos. Los mitos, por supuesto, tienen que tener una cuestión lógica, un desarrollo, una historia y tal. Fíjense ustedes también en la mitología nórdica, otra de mis pasiones, digamos, de mis intereses. Bueno, los nórdicos justamente utilizan los monstruos para el fin del mundo. Es decir, ¿cuándo se van a manifestar los monstruos? Cuando ya no haya más nada por salvar en el mundo. Los monstruos vienen a destruir el mundo. Leído en clave de relato mítico, digo, bueno, sí, es parte del Ragnarok y qué sé yo qué. Ahora, leído mitologemáticamente, simbólicamente, el monstruo viene a decirnos, se acabó lo humano, o estamos ahí en un límite. Esta es tu limitación, hasta acá, cuidado. Es una advertencia, ¿no? Podríamos pensarlo así. Lo monstruoso lo que quiere es revelarnos a partir de lo terrible, a partir de lo ominoso, de lo grotesco, de lo putrefacto a veces también, porque el monstruo tiene una condición de putrefacción. Esta es parte de tu esencia, entonces mucho cuidado con esto, porque en definitiva el ser humano en su dimensión racional, suprarracional, busca tratar de entender su existencia en el mundo, y esa existencia también implica la posibilidad de que ese dualismo entre lo bueno, bello y lo malo y terrible en algún momento se dé vuelta, ¿no? Es decir, es como, cuidado con esto. Y ahora es paradójico, ¿no? Porque, ¿qué decir? Estamos viviendo una etapa en la que, bueno, muchas cosas están en crisis, muchos valores, muchas instituciones están en crisis, educativas, religiosas, políticas, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera todavía seguimos como recuperando, retomando esos elementos del mundo mítico y se siguen reconfigurando y tal. Fíjense ustedes, por ejemplo, no sé si estarán al tanto, yo por una cuestión personal sí estoy al tanto, pero estamos ahora presenciando una cantidad enorme de producciones audiovisuales asociadas con los monstruos, con lo monstruoso. Tomen, no sé, 2 series así como paradigmáticas, qué sé yo, El Señor de los Anillos. Bueno, El Señor de los Anillos dejémoslo de lado porque vamos a meternos en un problema, porque es una obra literaria que obviamente trabaja estos temas, ¿no? Los orcos, los elfos negros, todo. Es una cuestión monstruosa, ¿no? Justamente, eran elfos, luego tornáronse elfos negros y orcos. Pero bueno, por ejemplo, las series y películas dedicadas a los muertos vivos, a los zombies, ¿no? The Walking Dead, por ejemplo. O, qué sé yo, Stranger Things, ¿no? Esta serie con reminiscencias ochentosas y tal. Digo, en definitiva, todo esto está retomando, ¿no? Estas series, estos programas, retoman un principio básico, es decir, lo monstruoso es una excusa para que nos veamos a nosotros mismos en un espejo de lo terrible. El monstruo es una advertencia, es decir, cuidado, hay un límite insondable que no puedes cruzar. Entonces te va a pasar esto. El monstruo es la advertencia, ¿no?
Be careful. Porque en definitiva, como decíamos, ¿cuál es la necesidad del mito? Dice Sebastián Porrini, tiene una frase fabulosa. El mito es metáfora y metonimia de lo inextricable. Me lo cito siempre porque me parece fabuloso. Y la búsqueda del ser deviene mito. Decía antes, mientras empezaba, el mito es aquello que de alguna manera es la primera traducción del ser humano hacia su propia condición incomprensible, insondable, inextricable justamente. Entonces, en el mito y en todas sus derivaciones y en todas sus ampliaciones, circula una verdad terrible, una verdad difícil de poner en palabras ordinarias. Por eso seguimos pensando, por eso seguimos, digamos, haciéndole preguntas al mito. El mito es inagotable, o sea, la mitología es inagotable. Ya como forma de tener registro de culturas y de civilizaciones y de cosmovisiones de todo tipo, ya como testimonio de nuestra cultura, pero también como canalizador, ¿no?, de ciertos valores, valor no es la palabra, de ciertas verdades de nuestra existencia que no siempre es fácil asumir, ¿no? A veces no podemos asumir esa existencia angustiante que tenemos. Pero bueno, nada más. Por hoy creo que, disculpen la dispersión, pero bueno, es un tema que necesita derivaciones, por supuesto, y ya en algún momento por ahí vamos a ir dedicando, o yo iré dedicando un programa a distintos monstruos y su simbología. Me interesa mucho hacer un programa sobre la serpiente, ¿no? Las grandes serpientes, el Jormungandr, Quetzalcóatl, ¿no? Así, ¿cuál es el sentido de que uno de los monstruos más significativos sea una serpiente? Ni hablar de los monstruos marinos, ¿no? La ballena, bueno, Moby Dick tiene algún elemento ahí que hay que prestarle atención, ¿no? Moby Dick es otra forma también muy mística de representar verdades del ser humano. Bueno, les agradezco la presencia, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana y nos volveremos a ver este lunes seguramente en la última página y el jueves que viene, quién sabe con qué. Chao, gracias.